Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente que el Señor nos permite un día más poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo devocional. Bienvenidos a este programa número 116. Damos gloria a Dios porque cada día seguimos avanzando con la lectura bíblica y qué bueno es poder comenzar nuestro día, la mañana, con una lectura bíblica en esta mañana. Yo he comenzado a leer en esta mañana el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Segunda de Crónicas. No es difícil seguir la lectura, al menos he cumplido la lectura entre 10 y 15 minutos, poder leer la palabra de Dios y ahí encontraremos los secretos guardados que muchas veces están en las palabras de Dios, en la lectura, donde encontramos estas perlas preciosas tan bonitas que están dentro de la palabra. La palabra de Dios dice que es una palabra viva, que cada vez que la leemos encontramos algo nuevo para nosotros, para nuestras vidas, para poder reflexionar, para poder pensar en esta mañana lo que el Señor nos dice a través de esta lectura, de estos maravillosos libros que tenemos en la Biblia. En esta Biblia Reina Valera 1960 que uso cotidianamente yo, habitualmente, encuentro que me es más fácil el estudio de la palabra y me encuentro con historias fascinantes, ¿no es cierto? Para muchas personas que a lo mejor nunca leyeron su Biblia, o a lo mejor no tienen una, o a lo mejor no han leído jamás una Biblia, van a encontrar que, bueno, que hay muchas cosas que no van a entender. Pero, como siempre decimos, a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo. Si amamos a Dios, seguramente lo vamos a poder entender como hijos de Dios, que nos ha dado ese privilegio, llamarnos hijos de Dios, hijos adoptados, porque no somos su pueblo físico, sino somos su pueblo espiritual. Así que bienvenidos en esta mañana, seguimos leyendo, seguimos con la lectura bíblica que hemos comenzado este año con este gran compromiso delante del Señor. No lo hemos hecho delante de la iglesia ni delante del pastor, sino delante de nuestro Dios. Comprometernos con Él a tener esta lectura diaria. Así que es una promesa que hemos hecho al Señor. Si verdaderamente la estás cumpliendo, buenísimo. Me alegro mucho. Y si no la estás cumpliendo, bueno, tenemos que analizar y pensar qué es lo que le hemos prometido a Dios de leer su palabra. Así que damos gracias a Dios para aquellos que seguimos la lectura en esta mañana. Vamos a leer estos capítulos. En esta mañana tenemos el compromiso, reitero, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, que es la preparación del templo, la construcción del templo, y que está resumida en estos 5 capítulos, toda la construcción, todas las cosas que Dios había enviado a la vida de David y fue transmitido a su hijo Salomón. Así fue construido en un tiempo específico y allí fue dedicado todo lo que estaba guardado, todo lo que había preparado su padre David, estaba ya dentro del tabernáculo, dentro del templo que Salomón, por orden de Dios, a través de la vida de David, construir esa casa para Dios. Obviamente, como dijo David, el cielo y de los cielos no pueden contener tu poder, tu grandeza. Era imposible introducir a Dios en esa casa física. Pero Salomón decía que Dios iba a habitar en ese lugar, su presencia iba a habitar, y que tenía que ser un lugar grande, espacioso, espléndido, maravilloso. La construcción, como dice el rey Salomón, como hemos leído en el capítulo, aquí cuando Salomón edifica el templo en el capítulo 3, y ahí empezamos a ver las columnas, los mobiliarios y todas las cosas que Dios le había mandado a través de la vida de Moisés. David construye este templo al final y llegamos al final de esta construcción que encontraremos después en el capítulo 6, la dedicación del templo. Entonces, pero hoy nos vamos a detener en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, algo interesante que encontramos cuando Salomón traslada el arca y vemos que Salomón lo hace de la manera correcta de trasladar
el arca es llevado por los hombres, por los levitas, en los hombros, cargándolos en los hombros y llevando esa arca, ese cajón donde estaban las tablas, la vara de Aarón que había reverdecido y el tazón de oro, bañado en oro, que contenía el maná. Ese maná que en el antiguo tiempo de los israelitas, ese maná que desaparecía cuando juntaban de cada día, juntaban para el pan de cada día y luego desaparecía ese maná que no podían juntar mucho más de lo que iban a comer porque se ponía feo. También recordemos que el sábado no podían hacer tarea, tenían que recoger doblemente y ese maná desaparecía, pero Moisés envió esa orden de guardar en esta arca este tazón que contenía el maná, el pan del cielo que descendió del cielo. Maná significa pan del cielo. ¿Qué es esto? Entonces, esto representaba algo, ¿no es cierto?, en el arca, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de los 10 mandamientos, le otorga al pueblo de Israel 613 preceptos y mandamientos que tenían que cumplir. A través de estos 10 mandamientos, reitero, que nosotros tenemos hoy, también vemos que estaba en ese pacto, estaba la Torá. La Torá significa los 613 mandamientos, que era para el pueblo de Israel. También estaba la vara de Aarón, la vara de Aarón, perdón, y el tazón de maná. ¿Qué representaba esto? Ya estaba hablando de la muerte de Cristo y su resurrección. La vara de Aarón significaba el resurgimiento, la resurrección de Cristo, y el tazón de maná, el pan que descendía del cielo, que habla totalmente de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, en esta mañana bienvenidos a este programa. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera. Pasada las 7 de la mañana compartiremos esta mañana una reflexión pequeña, pero muy, muy poderosa. Y realmente llegamos a este tiempo en donde tenemos que alabar a Dios. Acá el título de este programa que hemos puesto es Tiempo de alabar a Dios. Tal vez muchos de nosotros no lo hemos hecho aún, hay muchos que lo hacemos, venimos a la casa del Señor y alabamos al Señor de una manera y muy simple tal vez, pero en este caso vamos a leer algo muy importante que está en este capítulo 5 de Segunda de Crónicas, donde el pueblo de Israel ya había preparado todo, ya había metido todos los utensilios, el mobiliario dentro del arca, dentro de los debajo de los querubines ahí, todo lo que representaba la gloria, la magnificencia de Dios estaba allí dentro de ese lugar santísimo donde estaba el arca que representaba la presencia de Dios misma. Entonces, hoy lo vamos a hacer así. Mire, vamos a leer algunos versículos. Vamos a explicar el versículo 10 también, porque es interesante. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando desde el versículo 10, vemos que en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. La traducción hebrea dice que no solo había las 2 tablas, sino también el maná y la vara, porque así había establecido Dios que se guardase en esa arca. No hay contradicciones en esta palabra, simplemente es que la traducción al griego pareciera que omite estas cosas que estaban dentro del arca, pero dice, la traducción verdadera dice que no solamente las 2 tablas estaban dentro del arca, sino también lo demás que representaba. Nosotros estamos hablando ya de Cristo en el tiempo de la gracia, y bueno, en este tiempo estaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando nos sacó de Egipto, allí en el monte de Horeb. ¿Se acuerda cuando bajó Moisés con las 2 tablas? Bueno, son introducidas, y no solo las 2 tablas, sino toda la Torá, todos los mandamientos que tenía para el pueblo de Israel. Entonces se ha aclarado ese tema, porque muchos dicen, bueno, a lo mejor, ¿por qué solamente las tablas? Y en el Números o en Éxodo 16 o en Número 17 habla de las
del maná y de la vara. ¿Por qué? Porque estaban ahí. Lo que pasa que, reitero, la traducción no es que omite estas cosas, sino que la traducción no es fidedigna en la Reina Valera como en el libro hebreo, ¿no es cierto? Así que bueno, y dice cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque los sacerdotes que hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emam y los de Jedutum, juntamente con los hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Mire qué maravilloso, ¿no? Lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ya la obra se había culminado, ya estaba todo ordenado, limpio, los sacerdotes vestidos de lino fino, los levitas, todo estaba preparado. ¿Para qué? Para al final alabar a Dios en el lugar santísimo, en el templo, donde todos habían trabajado arduamente, habían preparado y el final de la obra había culminado y era hora de alabar a Dios, porque era el propósito, para que la presencia de Dios, la Shekinah del Señor, del Espíritu Santo, el Kabod del Señor, que es la presencia de Dios misma, descendiera con poder a ese lugar. Así que era el propósito del pueblo de Israel, alabar a Dios para que la presencia de Dios, como en aquel monte Sinaí, descendiera con poder, esa nube espesa, pesada, descendiera y que realmente iba a bendecir al pueblo. Bueno, yo pude a poner acá una pequeña reflexión también. Ya construido el templo, vamos a la dedicación de Salomón. Y todo lo que estaba establecido por David, su padre, y todo estaba ya preparado, incluso todos los levitas, sacerdotes, todo lo que hemos hablado en esta semana. Qué bueno es preparar el lugar para Dios, qué bueno es tener un lugar donde podemos alabar y glorificar al Señor, ¿no es cierto? Hemos preparado y hemos consagrado todas las cosas que están dentro de la casa de Jehová para adorar y glorificar al Señor. Ahí donde vamos a alabar y glorificar, donde vamos a sonar trompeta, donde vamos a cantar con arpas y salterios, ahí desciende la presencia de Dios. De esa manera. Y sigamos leyendo el versículo 13 y el 14, que es muy importante en esta historia. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz, dice, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová, y diciendo, presta atención lo que dice aquí, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Evidentemente, esto provoca el cantar en la iglesia, provoca el alabar al Señor, venir con deseo de cantar al Señor a la casa de Jehová cuando tenemos, a la casa del Señor, cuando tenemos las reuniones, venir con júbilo, con salterios, con arpas, con instrumentos. Está hablando de la forma que debemos de alabar al Señor, de qué manera, con alegría, con gozo, para que la presencia de Dios descienda en el lugar. Como en aquel lugar en Hechos 2, cuando los 120 estaban reunidos allí glorificando y alabando y adorando y orando, buscaban a Dios con todo su corazón. Dice que el Espíritu Santo los bañó con su presencia, podemos decir así, ¿no es cierto? Y la gloria de Dios descendió con poder en ese lugar. En este momento de la historia, el cabot de la presencia de Dios descendía con poder a ese lugar, y 7 bendiciones podemos nombrar en esto que descendió en ese lugar: honor, gloria, poder, majestad, riqueza y su autenticidad. La presencia total de Dios, los atributos de Dios estaban en esa presencia. El amor, la misericordia, la bondad, todo había descendido, o sea que sanaba, libertaba, cubría con poder a todos los que estaban reunidos en ese lugar. Así que qué maravilloso es cuando venimos a adorar y glorificar. Es tiempo
de alabar a Dios. Tal vez no los hemos hecho de la manera que Dios nos ha pedido que lo hiciéramos. Tal vez lo hemos hecho con desgano, tal vez con muchas veces pocas fuerzas, pero es tiempo de alabar a Dios y decir estas palabras, porque para siempre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, que es el deseo de nuestro corazón de alabar al Señor y decirle estas palabras a nuestro Dios que nos ha dado todo. ¿Cómo podemos ver esta gloria? Yo decía, Señor, cómo se puede ver esta gloria? ¿Cómo se puede manifestar esta gloria cuando alabamos y glorificamos al Señor? Yo quiero llevarlos a un versículo de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Allí Jesús, en el capítulo 11 de San Juan, vamos a ver algo interesante. Vamos a leer el versículo 39, ¿cierto? Al 41. Hay un suceso ahí muy importante donde Jesús se hace presente. La misma presencia del Señor caminando con ellos allí por las aldeas, por el desierto. Y dice así, y Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, dice, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo estas palabras, porque para que podamos entender lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, de qué forma podemos ver la gloria. Alabando al Señor, cantándolo con símbolos y salterios y con trompetas, 120 que tocaban la trompeta. Imagínense esa escena, ¿no? Imagínense 100 personas tocando el trompeta y a medida que alzaban la voz, más fuerte sonaban las trompetas. Esa es la forma, con júbilo, con deseo ardiente de alabar al Señor para que su presencia se manifiesta. Pero ¿cómo se va a manifestar esta presencia si realmente no la buscamos, si realmente no creemos en esa presencia, en esa gloria que descienda? Tal vez digamos, no, ¿qué va a descender la gloria hoy acá en la iglesia donde estamos, somos poquitos? No. La gloria de Dios va a ascender y nos va a sorprender tremendamente. Entonces dice Jesús, le dijo, no te he dicho que si crees. Y esa es la respuesta de esta mañana, esta es la consigna de esta mañana. Si realmente creemos, veremos la gloria de nuestro Dios que descienda. Esa es la gloria, la que sana, la que liberta, la que se manifiesta en nuestras vidas, la que nos da gozo, alegría, quebrantamiento. La persona que se quebranta, esa es la gloria que está descendiendo en la casa de Dios. Dice que la casa de Dios se llenó de su gloria. Dice que los sacerdotes no pudieron hacer el culto. Miren lo que pasó en ese momento. Es tremendo, ¿no? Y vemos aquí, sigamos leyendo en el capítulo 5, en el versículo 14, dice, en el 13 todavía, dice, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes, verso 14, estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sabe qué pasó? Descendió tanto poder en ese lugar que los sacerdotes no podían, no es que tenían que huir, no es que tenían que irse de ese lugar, dice que no podían de su gloria, de la gloria, que no podían hablar, no podían decir nada de gran gloria que había caído en ese lugar. Como puse acá, el Kabod significa la gloria, representada la magnificencia de Dios descendiendo del cielo con poder en ese lugar. ¿Por qué? Porque habían dedicado lugar para que habite el Señor. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que ir a buscar a Dios, a donde Dios habita, donde hemos preparado un lugar específico. Hemos preparado todos los utensilios, bueno, en este caso prepararon los mobiliarios, toda la casa, pero ¿qué hemos preparado nosotros? Un templo, una pequeña casa, un pequeño lugar donde adoramos a Dios, donde buscamos su presencia. Ese es donde Dios se va a manifestar, en ese lugar, pero realmente si creemos, como le dijo Jesús, María, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tal vez hoy podemos cambiar este nombre, poner Gustavo, poner, no sé, los nombres que tú quieras, tu nombre, ponerlo ahí. Si realmente no te he dicho tu nombre,
Si crees, verás la gloria de Dios manifestándose en ese lugar donde has preparado para Dios. Sí, claro que sí, que crees. Y seguramente que la gloria se ha manifestado muchas veces y se ha manifestado en este lugar. Así que en esta mañana hemos llegado al día viernes, final de la semana. Estamos para celebrar los cultos de este fin de semana y esperando que la gloria de Dios se manifieste en nuestra casa, en la casa que hemos preparado para el Señor. Amén. Este es nuestro deseo, nuestro corazón. Prepara tu corazón. Dice, mire, acá dice que los sacerdotes se santificaron. Se santificaron para venir a la presencia de Dios, para hacer lo que Dios le había pedido, cantar y alabar al Señor. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, que la paz del Señor de Jesucristo esté en tu casa, en tu hogar, con toda tu familia. Así que aprovechemos este tiempo, vengamos a la casa de Dios a alabar con címbalos, con salterios, con trompetas, y alcemos la voz al cielo, porque en un momento de nuestras vidas tendremos que mirar al cielo y decir, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. ¿Qué te parece si juntos podemos decirle en oración en esta mañana, Señor, tú eres grande? Amén. ¿Me acompañas, Padre? Gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por los milagros que tú has hecho en nuestras vidas y aún lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, en todo lo que tenemos, Señor. Gracias por todo lo que nos has provisto. Gracias por la bondad que has tenido para con nosotros, la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, que has tenido para con nosotros, Señor, tu manifestación, tu bondad, tu presencia se ha manifestado de tantas maneras en nuestras vidas. Señor, te damos la gloria a ti porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. No nos cansamos de decirlo. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos en esta mañana porque llegamos a este día viernes, Señor, cumpliendo con este mandato de leer tu palabra, este compromiso que hemos tomado, Señor, y así aprendemos a obedecerte, Señor, a amarte en todo, Señor, en todo lo que tú nos pides. Padre, Señor, queremos dedicar este fin de semana a alabarte y glorificarte, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana y te guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el culto. Preparémonos, santifiquémonos, glorifiquemos a Dios mientras puede ser hallado. Así que Dios te bendiga. Dios mediante nos encontraremos nuevamente el día lunes con un nuevo devocional y damos gloria a Dios. Recuerda, hoy tenemos que leer. Tendremos este compromiso, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Son cortitos, va a ver que los va a poder leer en 10, 15 minutos. Usted va a poder leer esos capítulos y vamos a ver la dedicación de este templo. Amén. Al final se construye. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, en el culto, en los cultos de la semana, de fin de semana, y Dios mediante nos encontramos el lunes. Bendiciones, queridos amigos, hermanos y amigos que nos visitan siempre. Dios los bendiga mucho.